Hola, soy Jorge Díaz, bienvenidos a mi canal. Voy a hacer una serie de videos donde voy a estar explicando la teoría musical, desde lo más básico hasta un poco más avanzado. Voy a explicar de manera muy sencilla, con diagramas muy simples, para que puedas entender mucho mejor y mucho más directo. Bueno, vamos a empezar con la clase número 1, donde vamos a ver el pentagrama y de los signos principales vamos a ver las notas. La teoría musical. La teoría musical consiste en comprender la relación de los signos principales que sirven para escribir y leer música, con un conjunto de leyes que los rigen en la interacción de los sonidos y sus duraciones. Te aconsejo que cuando estudias teoría musical lo hagas acompañado de un solfeo para que puedas comprender mejor todos los conceptos que voy a ir presentando en mis videos o si lo haces por tu propia cuenta. ¿Qué vamos a ver en esta serie de videos? Vamos a ver el pentagrama, los signos principales, como son las notas, las figuras rítmicas, cuánto duran, sus valores, los sonidos, las claves, clave de fa, de sol, de do. Vamos a ver los silencios, alteraciones. Adicionalmente vamos a ver puntillo, doble puntillo, tresillo, seisillo, figuras irregulares, la ligadura. Vamos a ver la escala diatónica en armonía, intervalos, que quizás sea la parte de las clases donde vamos a dedicarle un poco más para entender cómo se relaciona cada una de las notas y sus distancias. En la tonalidad vamos a ver la generación de la escala diatónica, los grados de la escala, tetracordo, las escalas con su orden en los sostenidos y bemoles. Vamos a ver armaduras de clave, modos griegos, escala menor, escalas relativas, escala cromática, modulación, transporte. También vamos a ver acordes, cómo se construyen. Del compás lo vamos a llevar lo más simple, empezando por la línea de división, cómo son sus tiempos, los compases simples y compuestos. Vamos a ver también la síncopa, contratiempo, cómo debemos usar el metrónomo, alteraciones de movimiento y las suspensiones momentáneas. Vamos a ver también los principios básicos de ejecución instrumental, como son el fraseo, la acentuación, matices, adornos y abreviaciones. El pentagrama. Vamos a pasar de esto, que es una partitura de Bach, a algo mucho más simple. Pentagrama en blanco. ¿Qué es el pentagrama? El pentagrama es un diagrama de 5 líneas horizontales y 4 espacios que sirven para escribir y leer música. Las líneas están paralelas y equidistantes entre sí, y se ha establecido que el orden de las líneas y espacios se enumeran desde la parte inferior a la parte superior, es decir, desde abajo hacia arriba. También en el pentagrama podemos ver que tiene líneas y espacios adicionales, siendo estos inferiores o superiores. Acá tenemos en el ejemplo un pentagrama donde establecemos la primera línea desde la parte baja, la segunda línea, tercera línea, cuarta línea, quinta línea. Entre la línea número 1 y la 2 tenemos el primer espacio. Entre la línea número 2 y número 3 tenemos el segundo espacio. Entre la línea número 3 y 4 tenemos el tercer espacio. Entre la línea número 4 y 5 tenemos el cuarto espacio. Para ver cómo funcionan las líneas y espacios adicionales, podemos agregar 1, 2, 3 o más líneas o espacios según lo que requieran nuestro instrumento y la escritura. Y fíjense, cuando nosotros agregamos más líneas y espacios, eso quiere decir que las notas pueden ser más agudas
si es en la parte superior o en la parte inferior, nos va a expresar o nos va a indicar, mejor dicho, de que van a ser cada vez más graves. Las notas. Las notas son los signos con los que vamos a representar las duraciones y sonidos, donde las duraciones las representaremos como figuras rítmicas y los sonidos representarán la altura en el pentagrama. Esto nos ayudará a ubicar la vibración que se debe expresar en el instrumento o la voz humana. ¿Cuáles son las partes de una nota? Fíjense, desde la parte inferior tenemos una pelotita, la vamos a llamar núcleo. En otros países la llaman cabeza. La línea vertical la vamos a llamar plica y la línea curva corchete. En algunos casos también el corchete puede ser horizontal. Eso es cuando las unimos a otra figura. Las figuras rítmicas son 7 y tienen los siguientes valores. Partiendo desde la redonda, que le vamos a dar el valor de 1, es la figura más extensa con respecto a su duración. Y cada vez que vamos bajando, las figuras duran cada vez menos. Por ejemplo, tenemos la blanca, que vale la mitad de la redonda, la negra, la mitad de la blanca, la corchea, la mitad de la negra, la semicorchea, la mitad de la corchea, la fusa, la mitad de la semicorchea y la semifusa, la mitad de la fusa. Fíjense que los corchetes en la corchea, semicorchea, fusa y semifusa son distintos. En la corchea tenemos un solo corchete, en la semicorchea tenemos 2 corchetes, en la fusa tenemos 3 corchetes y en la semifusa tenemos 4 corchetes. Acá tenemos, partiendo desde la redonda, cómo se empieza a dividir. Por cada redonda tenemos 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas y tenemos 16 semicorcheas y así sucesivamente. Con la blanca tenemos 2 negras, 4 corcheas, 8 semicorcheas y 16 fusas. La negra contiene 2 corcheas, 4 semicorcheas, 8 fusas y 16 semifusas. Acá tenemos lo que equivale en cada una de las figuras con respecto a la otra. Tenemos que en una redonda hay 2 blancas, 4 negras, 8 corcheas, 16 semicorcheas, 32 fusas y 64 semifusas. En una blanca hay 2 negras, 4 corcheas, 8 semicorcheas, 16 fusas, 32 semifusas. En una negra hay 2 corcheas, 4 semicorcheas, 8 fusas, 16 semifusas. En una corchea hay 2 semicorcheas, 4 fusas, 8 semifusas. En una semicorchea hay 2 fusas, 4 semifusas. Y en una fusa hay 2 semifusas. Las figuras rítmicas que poseen corchete pueden escribirse también de esta manera. Tenemos 2 corcheas y la podemos escribir unidas con el corchete, de manera que la línea va a ser horizontal. Cuando tenemos 3 corcheas, fíjense que el corchete une a las 3 figuras rítmicas, y cuando tenemos 4 corcheas también la podemos escribir con el corchete uniendo a las 4 de manera horizontal. Lo mismo ocurre cuando tenemos las semicorcheas. Cuando hay 2, recuerden que las semicorcheas tienen
2 corchetes, por lo tanto las líneas son 2, 3 semicorcheas, hay 2 líneas horizontales, es decir, 2 corchetes. Cuando tenemos 4 semicorcheas, tenemos las 2 líneas o los 2 corchetes de manera horizontal. Los sonidos. Los sonidos son vibraciones donde se establecen 7 nombres. El nombre de cada nota musical serían los siguientes: do, re, mi, fa, sol, la, si. Las letras, que son el cifrado americano, indican el nombre de cada una y reciben los siguientes nombres. La C representa do, D, re, e, mi, f, fa, g, sol, a, la, b, si. En el pentagrama, la nota musical es representada por el núcleo, siendo este nuestra referencia. Puede escribirse en una línea o en un espacio. Las notas forman una secuencia de sonidos que van desde los graves a los agudos y de los agudos a los graves, llamándose serie ascendente o descendente respectivamente. ¿Cómo es esto? La serie ascendente, partiendo desde do, tenemos las notas do, re, mi, fa, sol, la, si. Tenemos las 7 notas y ellas cada vez van a lo agudo. Cuando el do se repite, eso quiere decir que es octava, y esta octava va a ser más aguda. Las series la podemos hacer así sucesivamente hasta que podamos escribirla en el pentagrama o nuestro oído humano pueda percibirlo. Esto quiere decir que tenemos una primera serie que partimos desde do, las 7 notas, empezamos con su octava con la segunda serie, con su segunda octava que sería la tercera serie, y podemos así agregar todas las que queramos. Lo mismo va a ocurrir cuando tenemos una nota que de manera descendente van hacia lo más grave. Partiendo desde si, tenemos si, la, sol, fa, mi, re, do, la octava de si, y podemos formar una segunda serie que va a ser más grave. Así sucesivamente podemos formar varias series hasta que nos permita la escritura y nuestro oído. Las notas pueden tener movimientos conjuntos o movimientos disjuntos. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando dos notas inmediatas se suceden, ellas están muy cerca. Pueden ser de manera ascendente o descendente. Acá tenemos el ejemplo de do, re, notas muy cercanas, o de la, sol, dos notas de manera descendente muy cercana. Y cuando hablamos de movimientos disjuntos, cuando dos notas no inmediatas se suceden. Esto quiere decir que las notas están más alejadas o más separadas. Tenemos el ejemplo de do, si, las notas están mucho más lejos, y tenemos sol, re. Reglas para escribir las notas. Las reglas en la escritura en el pentagrama es para tener una estética al momento de escribir. La primera de ellas es que las notas pueden escribirse de forma melódica, es decir, una sola nota. La segunda, escribirse de manera armónica. Esto quiere decir que podemos escribir dos o más notas al mismo tiempo. 3. De la tercera línea para abajo, las notas se escriben con la plica sobre el núcleo. 4. De la tercera línea para arriba, las notas se escriben con la plica bajo el núcleo. Vamos a ver unos ejemplos para entender mucho mejor esto, ya que dependiendo de la figura rítmica, en el caso de la blanca y de la negra, debe respetarse.
pero cuando tenemos un conjunto de notas que están unidas por los corchetes, dependiendo si hay una mayor cantidad de notas que están por debajo de la tercera línea y hay una que está por encima de la tercera línea, igual esa nota va a estar con la plica apuntando hacia arriba, o viceversa. Y el tamaño de la plica no debe exceder a una octava. Acá tenemos ejemplos de las notas escritas en el pentagrama, donde podemos observar que primero hay varias notas que están escritas en líneas y espacios adicionales. También podemos identificar las corcheas, las semicorcheas, las negras, las fusas, las blancas. Y podemos ver que en el compás 57 hay dos figuras, dos corcheas que tienen la plica apuntando hacia abajo. Tenemos una en la y la otra está en si. En la tercera línea podemos allí jugar con nuestra estética, podemos escribirlo estas dos corcheas con la plica hacia arriba o hacia abajo. Hay otro caso que yo les estaba explicando ahora, que cuando tenemos un grupo de notas y hay un mayor número de notas que están por encima o por debajo de la tercera línea y hay otra que esté por arriba o por debajo de la tercera línea, esta se va a regir por las otras notas que las unen con el corchete. Ok, con respecto a la participación del sorteo de los $20 que voy a dar en PayPal, primero va a finalizar cuando el canal llegue a los 1000 suscriptores y voy a realizar un directo donde voy a seleccionar al ganador. ¿Cómo vas a participar? Esto es demasiado fácil. Primero debes suscribirte a mi canal, darle clic a la campana de notificaciones, déjame un like en el video, deja cualquier opinión en la caja de comentarios y comparte el video con tus amigos. Acá te dejo mis redes sociales para que estés al tanto del sorteo y de mis próximos videos que voy a ir montando en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter. Si deseas que tu conocimiento sea evaluado y orientarte en la música con guías teóricas y prácticas, un seguimiento de cada una de las materias que ofrezco en mis cursos online, en el horario que esté a tu disposición, con un esquema de escuela de música, ponte en contacto conmigo a través de mi correo que voy a dejar al final del video para enviarte toda la información, el pensum, forma de pago, etcétera. Iniciación a la música con materias teóricas y prácticas. Los requisitos acá te los dejo, los costos, los materiales que incluye, la duración de cada uno de los niveles, instrumento básico, donde también puedes observar que tienen materias teóricas y materias prácticas con un trabajo final para evaluarte mucho más preciso. Y dependiendo del instrumento que tú selecciones, voy a otorgarte un tutor que es el que va a estar especializado en tu instrumento, y son profesores que han estado o están en el sistema de orquesta de Venezuela. Acá te dejo los requisitos, los costos, los materiales que incluye el curso, la duración, interpretación instrumental con cada una de las materias teóricas y prácticas, también con un trabajo final en el cual va a ser evaluado todo el conocimiento que tengas, los instrumentos, los tutores como ya le indiqué anteriormente. En la parte de instrumento básico voy a seleccionarte un tutor que esté a cargo de ti en el área de esta materia. Los requisitos, los costos, los materiales que incluye, la duración de cada uno de los niveles.
Y las formas de pago para las clases online son a través de PayPal, transferencia bancaria. Y acá te dejo mi correo electrónico para que puedas escribirme cualquier cosa y consultarme sobre mis clases y cada uno de los cursos que yo doy. Soy Jorge Díaz y espero que este video te haya sido de utilidad y nos vemos hasta un próximo video.